concretas para ayudarte a ti y a tu familia. Por ejemplo, habremos de proponer la reducción del IVA y del ISR, de los impuestos, pues, para estimular. Como la reforma política, vamos a seguir hablando de la política mafiosa, que es el principal problema de política interior que tiene este país y del que reclamando diálogo, pero al mismo tiempo han dejado claro que son el eco viviente de su dedo, que por primera vez en la historia rompimos 200 años de patriarcado. Este movimiento, no el PRI, no el PAN, no el Movimiento Ciudadano, este movimiento rompió 200 años de patriarcado. Quiero saludarlos hoy domingo 14 de septiembre del 2025. Venga, en especial el día de hoy, un afectuoso saludo, un fuerte abrazo al integrante del equipo de Legión Vanguardia, Legión Política, que hoy está de manteles largos, cumpleaños Alberto Muth, que es mi hijo, por cierto. Hoy está de manteles largos, le mando muchas bendiciones, que le vaya bien, que disfrute la vida, y así comenzamos con este día, hoy domingo 14 de septiembre, que está de fiesta la familia. Así que, amigos y amigas, ahora vamos con la nota. Pues resulta que el PAN, cuando era gobierno, a todo le subía el impuesto. El IVA, le subía a la gasolina, firmaba con aplausos reformas que quebraban al país, como la reforma energética, la reforma eléctrica, las privatizaciones de empresas, de gobierno, en fin, tuvieron su oportunidad, hicieron lo que quisieron. Y ahorita que hay una transformación en el país, pues resulta que no les agrada. Veamos. No solo son los que más nos han endeudado, sino que siguen haciendo. Y lo peor de todo es que la gran mayoría de ese dinero no se va a usar para mejorar tu salud, tu educación o tu seguridad, sino para pagar literalmente los intereses de la deuda que ya existe. ¿Recuerdas también cuando Morena prometió no subir impuestos? Pues ahora hacen lo contrario. Quieren subir impuestos que dañen la economía de tu familia. Y lo peor es que nos quieren vender la idea de que son impuestos saludables, cuando todos sabemos que lo saludable es bajar los impuestos. Les comparto dos datos. Primero, a pesar de la crisis de salud, a pesar de la escasez de medicinas, este gobierno le recorta el presupuesto a la Secretaría de Salud. Y segundo, durante muchos años, la Secretaría de Educación fue la que tuvo el mayor presupuesto. Y hoy lamentablemente ya no es así. La realidad es clara. Ni la salud ni la educación están en su lista de prioridades. A pesar de lo anterior, en el PAN queremos también proponer y tenemos propuestas concretas para ayudarte a ti y a tu familia. Por ejemplo, habremos de proponer la reducción del IVA y del ISR, de los impuestos, pues, para estimular el consumo y la inversión, así como quitárselos a quienes menos ganan y que no paguen impuestos por sus ingresos. La hipocresía al por mayor. Así es, amigos y amigas. Veamos a Gibran Ramírez, que también es un vocero, es un PAN naranja, para que vean cómo se puso medio loco y que la diputada Lilia Aguilar lo puso en su lugar. Lo vemos y lo comentamos. llama mucho la atención el grado de honestidad intelectual con que se hizo el informe de gobierno. Y llama la atención porque se reportan muy pocas acciones. ¿Quién diría que un gobierno que se dice de un movimiento cercano a la gente presumiría que en un año, en su primer ejercicio de gobierno, ha atendido y canalizado 328 peticiones ciudadanas? No sé si es un error, si quisieron decir 328,000 o si quisieron decir que ese era el día, pero eso fue lo que reportaron. ¿Por qué presumiría eso un gobierno? ¿Por qué? Si se dice que hay enfoque social y comunitario, se presumiría como una de las principales acciones jornadas de trabajo en 32 colonias. 32 colonias, cabe decir, solo en Chilpancingo y en Acapulco. No parecen números de gobierno federal, como no parecen números de gobierno federal los 302 tequios que igualmente se presumen. Y el informe dice también que uno de los compromisos fue ser un gobierno sensible y cercano a la gente. Y bajo ese rubro se presumen 29 reuniones para la construcción de paz en solo 6 estados de la República. En esas reuniones no se construyeron los consejos que se dijo que se haría. Ni siquiera a ese objetivo se llegó, cuando vivimos en un México que eso es precisamente lo que pide. Y eso está puesto, no sé, repito, si por equivocación, si esta vez no quisieron maquillar este tipo
de cifras o si es llana honestidad. También en el informe presumen como una acción de construcción de paz la creación de 350 chats de WhatsApp para la construcción de la seguridad y 43 sesiones de trabajo en la que participaron 100 personas y se atendió a 99 organizaciones de la sociedad civil. No es de presumirse tampoco que el trabajo político en el campo sea 20 núcleos ejidales. La verdad es que el informe de repente parece no de gobierno federal, sino de gobierno municipal o como mucho de gobierno estatal. Pero aquí está la parte que más preocupa, que es cuando se trata de la participación y la escucha de niñas, niños y adolescentes. Todo lo que se presume son 19 foros estatales donde participaron en total 1,000 niños. No tuvieron tiempo para ir a escuchar las voces de miles de niños en condición de orfandad por la pandemia o por la violencia. No tuvieron tiempo de ir a preguntarle no solo a los niños huérfanos, sino a los hijos de personas desaparecidas cómo están, qué les hace falta, si están en la escuela, de generar una auténtica política de Estado de la niñez escuchándola, porque este informe no dice que con estos foros se haya llegado a realizar un diagnóstico de cómo está la niñez en nuestro país, sino que se cumplió con la formalidad de lo que dice la ley que hay que hacer. Sin visión de futuro, casi 1 millón de estudiantes abandonó las aulas y el informe no dice nada. Si ustedes leen el informe, se darán cuenta también de que se muestran otro tipo de tragedias que no corresponden ahora a la política interior, pero que menciono, como la falta de esquemas de vacunación y la caída dramática que hay desde 2018. ¿Y por qué presumiría este gobierno esos tremendos malos números y este informe en el que tanto se exhibe? Se hicieron más reformas constitucionales que trabajo con núcleos agrarios, más reformas constitucionales que que trabajo con la niñez, más reformas constitucionales que acciones de construcción de paz. Pues lo presumen porque no quieren que se hable del tema de hoy y de estos meses, que es la política mafiosa que está quedando al desnudo, cada vez con más marinos muertos en un entramado de huachicol fiscal que financió las campañas de Morena en 2021. Quieren que hablemos de eso, de esto. No quieren que hablemos de eso que es la política interior. No quieren que hablemos de que el desgobierno que tiene Rubén Rocha Moya, todo este primer ejercicio del gobierno federal no se ha tocado ni con el pétalo de una rosa. No quieren que se hable de la república mafiosa que está ocultando a los operadores políticos de alto nivel que construyeron esas redes de huachicol fiscal y que intentaron disimularlas hasta que el gobierno de los Estados Unidos los presionó. No van a poder disimular eso, aunque sean honestos en estos informes que muestran que quieren gobernar con reformas y con retórica, pero sin política y mucho menos con política pública, porque de eso no saben, a eso no se quieren acostumbrar, no quieren tomar la responsabilidad de gobernar, quieren seguir únicamente en la retórica como si siguieran en la oposición. Eso no es hacer un gobierno responsable. Eso es ser oportunistas y abandonar los valores que durante muchos años dijeron sostener. Pero esto no se va a callar por mucho tiempo. Aunque quieran tapar este tema y meter otros graves a la agenda, como la reforma política, vamos a seguir hablando de la política mafiosa, que es el principal problema de política interior que tiene este país y del que ustedes tienen mucho que decir y que el secretario de Educación, que sabrá acaso. Concluyo, señora presidenta, y del que el secretario de Educación, del que no sabe nada de enseñanza, pero algunas clases podría dar de huachicol y financiamiento ilegal, tiene también mucho que explicar. Llegará el momento de la verdad. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias y con la venia de la Asamblea. Adelante. Se dice que quien habla desde la amargura convierte su voz en eco vacío. Quien carece de competencia disfraza su fracaso de crítica y quien se niega a transformarse termina condenado al olvido o en este caso al pan naranja. Es muy extraño que venga la oposición acá a hablar de este informe que ha sido histórico a pesar de ustedes, hablar por ejemplo de liderazgo femenino,
cuando utilizan a las personas, a las compañeras de vida de quienes liderean los estados que se gobiernan como accesorios ornamentales en redes sociales, o que claman venir a hablar de verdades incómodas sin siquiera poder pronunciarlas o leerlas correctamente. Hay quienes hablan de democracia reclamando diálogo, pero al mismo tiempo han dejado claro que son el eco viviente de su decadencia, porque lo han querido acabar a golpes, no solamente retando a un poder, sino a su propia historia. Esa es la política sin autocrítica, incapaz de mirarse al espejo y que, como advirtió Sócrates, una vida sin examen no merece ser vivida. Lo mismo vale para un poder que se niega a examinarse, que se condena pues a repetir su miseria. Y en términos prácticos nos da mucha pena que tan jóvenes estén tan amargados, porque de verdad hablan desde la amargura, de la nostalgia o del protagonismo de la derrota. Gramsci, en un análisis dialéctico, recordaba que la crisis surge cuando lo viejo muere y lo nuevo no acaba de nacer. Nosotros en México, nosotros con nuestro movimiento hemos resuelto esa encrucijada. Lo nuevo ya está aquí y ha nacido con un cambio drástico de liderazgo. Por primera vez en la historia se nieguen ustedes a reconocerlo y a pesar, fíjense, se niegan a reconocerlo a pesar del reconocimiento internacional del liderazgo sereno y preciso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que por primera vez en la historia rompimos 200 años de patriarcado. Este movimiento, no el PRI, no el PAN, no el Movimiento Ciudadano, este movimiento rompió 200 años de patriarcado. Y a ustedes les parece poco. Y vienen a hablar de liderazgos femeninos cuando los gobiernan influencers de poca monta. La política, pensaba Simone de Beauvoir, siempre había negado a las mujeres el espacio del universal. Hoy nosotros, nuestro movimiento, rompió ese destino y el poder, le pese a quien le pese, tiene rostro femenino, pero no cualquier rostro femenino, el de una científica que encarna el liderazgo, que rompe inercias y paradigmas y que su ejemplo se suma a la ola progresista latinoamericano con la disciplina de la ciencia y la fuerza del pueblo. Y el que ustedes sean tan pequeñitos como oposición y no lo reconozcan, habla de su decadencia.